El Tribunal de Cristo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto poder saludarte una vez más. Qué gusto poder compartir contigo esta nuestra lección número 12 del discipulado siguiendo sus pisadas. Y bueno, pues ya hemos avanzado un gran tramo en este hermoso discipulado y mi oración es que el Señor esté formando en ti esa transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es mi deseo que el Señor vaya mostrándote cosas hermosas y que vayamos aprendiendo juntos acerca de este hermoso caminar en el Señor. Y bueno, pues algo que seguramente tú ya te has dado cuenta, ya te empezaste a percatar, es que el Señor no mira nuestros actos externos, Él mira las intenciones de nuestro corazón. Él está enfocado en cómo está nuestro corazón, en por qué hacemos lo que hacemos. No se preocupa tanto por lo que nosotros hayamos hecho, sino con la intención con la que lo hicimos. Y bueno, es decir que nosotros estamos enfocados en cosas pues muchas veces terrenales. Sin embargo, Dios quiere que nosotros aprendamos a ver lo espiritual, lo celestial, lo de arriba. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos ir comprendiendo, porque su reino precisamente es espiritual. Y bueno, para poder servirle eficazmente debemos enfocarnos entonces en esas cuestiones, en lo que a Él le preocupa. Solamente así, solamente cuando tú y yo estamos tan compenetrados con el Señor, es que vamos a poder pensar como Él piensa, es que vamos a empezar a buscar lo que Él busca y vamos a identificar lo que para Él pues es agradable, y lo vamos a tratar y a buscar de hacer con su ayuda, por supuesto. Entonces, solamente cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere que nosotros miremos, que es lo celestial, que son esas cuestiones espirituales, es que nosotros entonces vamos a poder ir encontrando el sentido, el significado y el propósito para nuestras vidas. Mientras nosotros nos sigamos enfocando en estas cuestiones terrenales, en estas cuestiones pues pasajeras, materiales, realmente vamos a perder la perspectiva de Dios y vamos a estar mirando solamente hacia abajo, en lugar de mirar hacia arriba, que es a donde el Señor quiere que nosotros podamos estar viendo. Algo muy importante es que el Señor va a juzgar a todos los seres humanos, y esto es algo que tenemos que aprender a ver en perspectiva desde este momento, darnos cuenta de qué es lo que va a hacer el Señor en un futuro. ¿Por qué nos insiste tanto en esta situación espiritual? Pues bueno, nada más y nada menos porque Él nos va a juzgar, porque un día vamos a tener que compadecer y dar cuentas delante de nuestro Señor. Y bueno, hay dos juicios que vamos a poder ver ahí en la palabra de Dios. El primero de ellos es el tribunal de Cristo. El segundo juicio es el juicio del gran trono blanco. Entonces, en este sentido, el tribunal de Cristo es para creyentes. El juicio del gran trono blanco está dirigido específicamente a no creyentes. Entonces, si tú eres creyente, tú no vas a ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, porque eres creyente. Un creyente es aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Eso es un creyente. Si tú no lo has hecho, entonces eres un incrédulo o un no creyente. Entonces vamos a diferenciar esto, porque es importante, y yo quiero preguntarte, ¿tú qué eres? ¿Eres creyente o no eres creyente? Entonces, dependiendo de lo que tú seas en este momento, pues va a ser tu juicio al final. Y vamos a ver algunos de los pasajes. En primer lugar, vamos a ver que este tribunal de Cristo, que es dirigido a los creyentes, está basado en nuestro servicio al Señor. Eso es lo que va a determinar cómo vamos a ser juzgados. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan y nos van a explicar un poquito más lo que tiene que ver con este tribunal de Cristo. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 10. Vamos ahí, aquí en el Nuevo Testamento, vamos a ver después de Hechos, Romanos, sigue 1 Corintios. Nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo número 5. Capítulo número 5, y vamos al versículo 10 y después vamos al versículo número 21.
Dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí dirigiéndose el Señor a la iglesia de Corinto, nos está diciendo que es necesario que los creyentes o todos los que somos parte de la iglesia del Señor, pues tengamos que compadecer ante este tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes entonces vamos a tener el juicio este juicio del tribunal de Cristo. Dice en el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Entonces, algo muy importante es que este juicio tiene que ver pues con nuestro servicio a Dios, porque ya no tiene que ver con que si somos salvos o no somos salvos. Recordemos desde las primeras lecciones que vimos del discipulado que nuestra salvación no nos la ganamos por obras, la hemos recibido por la gracia de Dios y pues al creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas, nosotros hemos podido vivir ahora en Cristo, y entonces ahora como creyentes nosotros, como dice aquí, no tenemos un pecado que pagar, porque ya Cristo murió por nosotros y hemos aceptado ese sacrificio. Entonces, como dice aquí, él no conoció pecado, pero lo hizo pecado por nosotros, para que entonces nosotros ahora fuéramos vistos como justos delante de Dios. Por eso es que el Señor no nos va a juzgar, no porque seamos mejores personas, sino porque hemos recibido el sacrificio de Cristo. Él es quien siendo pues limpio, quien siendo puro, pagó por nuestros pecados, y nosotros al aceptarlo, pues bueno, somos merecedores ahora por la gracia de Dios de este hermoso regalo que es la salvación. Y entonces, bueno, dice ahí en Romanos 14:10, vamos a Romanos, unos libros antes de segunda a los Corintios, vamos a Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, bueno, pues aquí el Señor nos está diciendo que no nos vamos a escapar de este juicio. Ahora vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro, más adelante, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, el capítulo número 2, versículo número 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, bueno, esta es la idea del versículo que leímos en 2 Corintios, en que realmente el Señor, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, cuando nosotros vemos y recordamos esa imagen, bueno, nos damos cuenta ahí que Cristo ahí cargó con nuestros pecados, y estando nosotros muertos en nuestros pecados, el Señor nos dio vida, y dice aquí, y vivamos a la justicia. Nosotros entonces fuimos sanados pues espiritualmente, hemos sido reconciliados con el Señor cuando a través de la obra de Jesucristo y al momento en que nosotros recibimos ese sacrificio en nuestro corazón y lo aceptamos y lo reconocemos, en ese momento nosotros somos hechos salvos y somos partícipes de la justicia de Dios. Vuelvo a repetir, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Es que ahora Él nos otorga esta hermosa oportunidad de recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Por su parte, el juicio del gran trono blanco para no creyentes, pues es para que sean sentenciados pues a muerte. No hay otra opción, no hay una sentencia a vida, ya es una sentencia a muerte. Dice Apocalipsis capítulo 20, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este juicio del gran trono blanco, pues realmente es solamente para aquellos que no fueron comprados, que no fueron lavados, que no fueron redimidos por la sangre de Cristo. Y no porque Cristo no lo haya querido hacer, sino porque no quisieron las personas recibirlo en su corazón, porque no quisieron creer en Él, porque no aceptaron ese sacrificio para ser justos delante de Dios a través de la obra de nuestro Señor. Entonces, pues bueno, es un pasaje fuerte, pero es algo real, y es algo que el Señor por amor nos manifiesta este juicio para que nosotros decidamos. Él en su amor nos está prestando la vida, Él en su amor te está permitiendo en este momento conservar este día de vida para que tú puedas decidirte recibir a Cristo en tu corazón si es que no lo has hecho. Si ya lo hiciste, entonces ten la seguridad, este juicio del gran trono blanco no va a ser parte de ti, sino te toca a ti el tribunal de Cristo. Dice Hebreos 9:27, Hebreos 9:27 está un poco antes de Santiago. Hebreos 9:27 nos dice ahí la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, pues bueno, esa es la realidad que el Señor nos manifiesta, y de lo cual debemos creer, porque así es como Él lo va a hacer. Dice en este recuadro, dice: al poner la fe en Jesucristo, ya no debemos temer al juicio. Solo aquellos que hayan rechazado su sacrificio, ellos sí deben de temer. Y esta es su oportunidad de vida en este momento, de recibir a Cristo en su corazón para ser librados de este juicio del gran trono blanco. Entonces nosotros ya al tener a Cristo en nuestro corazón no perdemos nuestra salvación, porque hemos sido justificados por Jesucristo, y ahora en Él somos hechos salvos. Por eso podemos estar seguros de que nadie nos va a arrebatar de su mano, y que al momento de recibirlo en nuestro corazón, ahora nosotros tenemos vida eterna. Pero quien no lo haya recibido en su corazón, entonces está sentenciado a una muerte eterna. Y bueno, hablando un poquito de esta situación de la muerte, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Qué pasa cuando nosotros, bueno, pues vemos que parten nuestros seres queridos? Y bueno, pues está aquí la existencia terrenal. Esto es cuando todavía estamos con vida, cuando nuestro familiar se encuentra en vida. Esa es la existencia terrenal. Y llega el momento en que uno muere, la muerte. En ese momento, bueno, pues ya terminó nuestra oportunidad para recibir a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, si lo recibimos, somos creyentes. Si no lo recibimos, somos incrédulos, como veíamos hace un momento también. El creyente cuando muere, ¿qué pasa con el creyente cuando muere? ¿Qué pasa con el incrédulo cuando muere? Bueno, pues pasamos a un estado intermedio, ambos. El creyente, su estado intermedio es que su espíritu y su alma se va directamente a la presencia de Dios. Es decir, hay una separación entre lo espiritual y lo físico del ser humano, y entonces lo terrenal, lo físico, pues bueno, pues se va desgastando, se va haciendo polvo, se va destruyendo de muchas maneras, pero lo que es espiritual, pues eso se va directamente a la presencia de Dios. Entonces, cuando un creyente muere en Cristo, pues inmediatamente va a la presencia del Señor. Ahora, el estado intermedio del incrédulo es lo que leímos hace un momento, el Hades. Es el lugar de muerte, de sufrimiento.
ahí ya el incrédulo inmediatamente después de morir empieza a sufrir precisamente pues de la no presencia de Dios. No está Dios ahí con él está en medio del sufrimiento en el Hades. Por su parte el creyente pues está lleno de gozo. Y ya aquí vemos una situación pues que está muy extrema una de la otra. Por un lado el no creyente va a sufrimiento, por otro lado el creyente va a gozo, a estar en la presencia del Señor. Entonces esto nos habla de que en el momento en que nosotros morimos ya no podemos hacer nada por esa persona. A veces se nos dice, no, pues que vamos a rezar o vamos a hacer algo para que la persona pase de estar en un lugar a estar en otro. Se ha inventado esta situación del purgatorio, en el cual se dice que aquellas personas que murieron con pecado pues tienen que estar ahí un tiempo, y entonces las oraciones o no sé, las ceremonias que se pueden hacer o las indulgencias que se puedan pagar los van a sacar a esa persona de ese lugar llamado purgatorio. Pero eso la Biblia no lo menciona. La palabra de Dios no menciona algo que sea parecido a eso, como lo es el purgatorio, como en su momento también el limbo, no, tampoco. Eso no lo menciona la palabra, en ningún momento nos lo dice. Por lo tanto, debemos de creerle a lo que nos dice el Señor, y precisamente cuando nosotros morimos, después inmediatamente viene el juicio. Y entonces es por eso que nosotros debemos de aprovechar el tiempo de estar aquí en la tierra para recibir a Cristo. De hecho, cuando nosotros recibimos a Cristo, aún desde antes de morir, empezamos a disfrutar de la vida que el Señor nos da, de esa vida abundante. Y cuando nosotros queremos seguir viviendo apartados del Señor en esta tierra, pues vivimos también muchas consecuencias y muchas situaciones. Es como una antesala para ver el tipo de vida que vamos a llevar estando sin el Señor también en la eternidad. Entonces, después de este estado intermedio, el creyente va a resucitar para vida. Es decir, vamos a ver ahorita algunos pasajes que nos hablan de ese momento. Sin embargo, la resurrección para la muerte es para los incrédulos, y esto pues bueno es el infierno, y la resurrección para vida es el cielo. Esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Por eso es tan importante poder predicar, poder hablar del Señor, para que pues no se vayan las personas al infierno, sino realmente podamos encontrar la vida eterna ahí en el cielo con nuestro Señor. Esto es algo hermoso que nos debe llenar de esperanza. Por supuesto, el Señor nos está por amor advirtiendo lo que viene. No es que Dios nos quiera hacer daño, simplemente Él está buscando en nosotros la imagen de Jesucristo, y por eso estamos en esta tierra, para ser como Jesús. Y también algo que vamos a ver es que, bueno, pues como vimos hace un momento, seremos juzgados por nuestras motivaciones al servir. Vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 3, Primera a los Corintios, capítulo número 3, versículos del 11 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, bueno, pues esta es una clara pues demostración de cómo es que será este juicio. La verdad es que pues vamos a ser juzgados por nuestras motivaciones. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros en este momento pudiéramos recordar que hayamos hecho de bueno, el Señor lo va a pasar por fuego. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos. Cuando hagamos algo
tenemos que identificar, bueno, cuál es la intención del corazón, porque toda nuestra obra va a ser pasada por fuego. ¿Con qué intención hiciste? ¿Con qué intención diste? ¿Con qué intención ayudaste? Si tu obra fue hecha con una buena intención de tu corazón, pues eso va a ser como el oro, como la plata, como las piedras preciosas y va a permanecer. Pero si tus obras fueron, aun cuando a algunos les dio la impresión de que lo estabas haciendo pues con muy buena intención, la verdad es que si es madera, si fue de heno, si fue de hojarasca, si fue solamente para aparentar o para llamar la atención, entonces el fuego lo va a consumir. En alguna ocasión un pastor nos enseñaba esto y él decía, nos daba un ejemplo de un día, una historia que él relataba, que un día el pastor pidió que llevaran despensa para poder ayudar a las personas y entonces él dijo, ay, ¿qué puedo dar? Pero me gustaría que se notara que estoy ayudando. Y entonces ese día pues buscó que podría ser algo que llamara mucho la atención. Y bueno, pues se le ocurrió comprar costal de azúcar y llegar con ese costal y cuando el pastor dijera que habían llevado, él llevara su costal. Y bueno, pues llegado el día, precisamente el pastor efectivamente pidió, hermanos, ¿quién trajo algo para ayudar a las personas necesitadas? Y pues él dijo yo, y pasó con su costal de azúcar y entonces pues todo mundo lo estaba viendo, ay, un costal. Y algo que nos decía, bueno, ¿qué es lo que en algún momento dado, cuando fuera pasado por fuego, esa obra iba a sufrir? Pues en primer lugar, si era algo solamente para llamar la atención, el fuego le iba a purificar, iba a desaparecer instantáneamente. Pero si había sido con una buena intención de ayudar, no tratando de llamar la atención, pues iba a permanecer. Y así son muchas de nuestras obras. Muchas veces pues hacemos cosas hermosas, nadie dice que no lo hagamos así, pues que sean cosas buenas. Sin embargo, recordemos que el Señor mira las intenciones con las que lo estamos haciendo. Entonces podemos cantar, podemos actuar, podemos servir, podemos ayudar, podemos barrer, podemos trapear, podemos llevar despensa, podemos servir en un hospital, ir a visitar, ir a un asilo, podemos hacer infinidad de cosas, tanto como ministerios hay en la iglesia y oportunidades para servir hay. Pero el Señor va a fijarse mucho en por qué lo estás haciendo, qué es lo que hay en tu corazón en ese momento cuando lo estás haciendo. ¿Realmente ayudar de corazón a las personas o estás pensando para que vean los demás cómo se debe de servir al Señor, cómo se debe de dar al Señor? Y miren qué bueno soy, miren qué bonito canto. Si esas son las intenciones que hay en nuestro corazón cuando le estamos sirviendo, ay, pues lo que nos dice este pasaje es que se va a esfumar. El día que nosotros lleguemos con nuestras obras, pues obviamente no es para salvación, como dice aquí, ciertamente no no va a dejar de ser salvo. Dice ahí, si bien en el verso 15, si bien él mismo será salvo, es decir, no se va a perder la salvación, pero pues entonces vamos a tener pues como dice aquí, una pérdida, porque entonces lo que yo pensaba que había hecho bien en realidad no tiene un valor eterno. Por eso es que necesitamos hacer las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana que busca más pues ser visto. Primera de los Tesalonicenses 3:4, vamos a este pasaje de Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, después de Colosenses. Primera de los Tesalonicenses 3, verso 4, dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, entonces realmente, bueno, algo que nos dice este pasaje es que pues nos habla de la inquietud que podamos tener por las tribulaciones, y entonces pues nosotros debemos de cuidar cuáles van a ser nuestras actitudes en este sentido, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar
pues bien para la obra de Dios. Dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Satanás va a estar tratando, sobre todo en estos momentos difíciles, de que nosotros hagamos las cosas pero en vano. Entonces cuidemos mucho nuestras intenciones. Efesios 6:6, vamos ahí a ver en Efesios capítulo 6 versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces tú y yo estamos aquí no para servir a los hombres, no para quedar bien con las personas, sino realmente estamos aquí para servir a Cristo. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor y no para llamar la atención, porque eso es lo que a veces nos pasa. Y bueno, aquí tenemos más específicamente en esta tablita el oro, la plata y las piedras preciosas. Vamos a ver Filipenses 2:16. Vamos a ir viendo cómo es que el Señor nos explica estos aspectos. Filipenses capítulo 2 versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que esa sea nuestra motivación, trabajar, pero trabajar con provecho, no en vano, no hacer cosas que no valen. Dice primera de Pedro 4:13. Ahora vamos a ver varios versículos. Entonces yo te animo a que estés ahí con tu Biblia buscando estos pasajes. Primera de Pedro 4:13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces hay que gozarnos aun cuando estemos padeciendo. Eso es agradable al Señor. Y nosotros, hacemos oro, o nuestra obra es de plata o es una piedra preciosa, cuando realmente nosotros lo hacemos como el Señor quiere, con alegría, con gozo. Lucas 12, del 42 al 43, el tercero de los evangelios, antes de Juan, después de Marcos. Lucas capítulo número 12, versículos del 42 al 43, dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Eso es oro, eso es plata, esas son piedras preciosas. El hecho de que nosotros estemos trabajando siempre al Señor, no solamente cuando digamos: ay, va a venir el Señor y me voy a poner a trabajar. No, es algo que constantemente tenemos que hacer, y eso es oro puro en este sentido. Y cuando pase nuestra obra por fuego, pues que sea hallado como este oro o esta plata o estas piedras preciosas. Primera de los Corintios 3:8. Vamos a Primera de los Corintios capítulo 3 versículo 8. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces cada uno, algunos van a sembrar, otros van a, como dice aquí, va a regar, pero finalmente cada quien va a recibir una recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces trabajemos para que nuestra obra sea siempre de agrado a nuestro Señor. Y vamos a regresar allá a 1 Corintios capítulo 9, pero los versículos del 24 al 25. 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, esto nos habla de la fuerza, de la firmeza, de la disciplina con la que debemos servir al Señor. Eso es oro, eso es plata, eso son piedras preciosas. Cuando nosotros le servimos, así como un atleta se abstiene de muchas cosas para guardar el peso, para poder realizar lo necesario para poder ganar, de esa misma manera nosotros tenemos que servir, y eso es preciado para el Señor. Dice en Efesios 5, capítulo 15 al 16, Efesios capítulo número 5,
versos del 15 y también el verso 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos también de servir, con diligencia, sabiamente, aprovechando el tiempo, pues lo más que podamos, porque bueno, pues los días son malos. Entonces ese es el tipo de servicio que debemos de rendir al Señor. No demos el servicio a medias, no seamos mediocres, sino busquemos siempre la excelencia en todo lo que hagamos para el Señor, dando nuestro mayor potencial, nuestra mayor energía, nuestros mayores deseos, la mejor actitud al nosotros estar sirviendo. Y dice también Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces debemos ministrar, debemos ayudar, no guardarnos lo que Dios nos ha dado, sino pues ponerlo al servicio de los demás. Eso es servir como Dios quiere, eso es hacer obras de oro, de plata y de piedras preciosas. Por otra parte, la madera, el heno, la hojarasca, pues bueno, tiene que ver con lo opuesto, lo contrario. Y cuando nosotros servimos a manera de madera, de heno, de hojarasca, es por ejemplo allí en Primera de Juan 2:28, vamos un poquito más adelante ahí de Pedro, Primera de Juan 2:28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, bueno, cuando nosotros no trabajamos como el Señor quiere, entonces vamos a ser avergonzados. Como veíamos hace un momento, pues vamos a sufrir pérdida. Qué vergüenza que tal vez pues nosotros estemos engañándonos a nosotros mismos, que estemos engañando a los demás, aparentando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, buscando quedar bien, que todos nos vean. Pero qué vergüenza que podamos caer en esta situación en la que no estemos sirviendo al Señor como merece y que seamos avergonzados. Dice 2 Corintios 5, vamos otra vez a 2 Corintios 5, versículos del 11 al 12, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, Dios conoce lo que somos, Él sabe por qué hacemos las cosas. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Entonces la madera, el heno, la hojarasca son los servicios, son las obras que hacemos para aparentar y no de corazón. Entonces, bueno, pues es tremendo lo que nosotros podemos aprender de esto, y yo espero que esto nos vaya ayudando a ver cómo estamos sirviendo, y yo te animo a que lo puedas hacer de la mejor manera. Ahora, no solamente vamos a ser juzgados por nuestras motivaciones, sino que también seremos recompensados. Y aquí también hay una serie de versículos que nos van a ayudar a ver qué es lo que Dios nos va a dar. ¿A qué se refiere con estas recompensas? ¿Cómo que Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras? Ok, sean buenas, sean malas, ya vimos cuáles son buenas, cuáles son malas, pero también algo hermoso es que Él nos va a dar recompensas. Y vamos a 2 de Timoteo 4:8, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo número 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quien ama su venida, bueno, pues va a recibir una corona. Quien realmente, sinceramente está esperando, Señor, ven, en ese momento, bueno, pues vamos nosotros a ser merecedores de una hermosa corona. Dice Apocalipsis 2:10, vamos a ver también Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Dice así la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aquí hay algo que va a pasar y es que va a haber tribulación. Esta tribulación va a ser muy, muy dura, en la que va a estar en riesgo nuestra vida. Entonces, si nosotros somos fieles hasta la muerte, entonces Él nos va a dar la corona de la vida. Qué hermoso el saber nosotros que podemos ser fieles, que podemos luchar, permanecer, mantenernos, esmerarnos por seguir siendo fieles al Señor, aun cuando todo se vea oscuro, todo se vea en persecución y donde haya amenazas de muerte, porque podemos saber y tener la convicción de que Dios nos dará una hermosa corona de la vida. También Santiago 1:12, ahí después de Hebreos sigue Santiago capítulo 1 versículo número 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la corona de vida está siendo prometida para aquellos, como dice aquí, que soportan la tentación. Entonces no sé cuántos de los que estamos aquí hemos estado soportando la tentación. Si es así, nos está esperando una corona en el día postrero. Dice ahí en 1 Corintios 9:25, como leíamos ya hace un momentito, solamente para corroborar. 1 Corintios 9:25 nos habla de otra corona. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces es una corona incorruptible. Primera a los Tesalonicenses 2:19 dice, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo número 19 dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces, pues bueno, es el gozo, el ver cómo otros también creen en nuestro Señor Jesucristo, y ese es el gozo que debemos nosotros tener. Filipenses 4:1 dice un poquito antes, Filipenses 4:1 dice lo siguiente: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía también, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces es el anhelo, es ese deseo de que los demás crezcan, de que los demás conozcan del Señor. Bueno, pues ese también debe de ser nuestro gozo. Por lo tanto, al ver estos últimos dos pasajes, podemos darnos cuenta que desde este momento podemos nosotros gozarnos, desde este momento empezamos a recibir recompensas, y qué hermoso es ver personas rendidas a los pies de Cristo, ver cómo personas están creciendo, están madurando en el Señor. Eso es un gozo y eso es una corona que nosotros estamos teniendo, una recompensa que estamos teniendo desde este momento. Primera de Pedro 5 del 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una corona incorruptible de gloria para pues aquellos que están, como dice aquí, apacentando la grey del Señor. Pues qué hermoso el saber que servir al Señor trae una recompensa, y no lo debemos hacer por esa recompensa, simplemente debemos hacerlo por el gozo de servir a nuestro Señor. Y bueno, pues eso va a traer una consecuencia hermosa, que es que vamos a ser recompensados. Dice ahí Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 3:11 dice también ahí en este pasaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, eso está. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto nos habla de que debemos ser perseverantes, debemos de trabajar, seguir sirviendo al Señor, para que no dejemos pues de perder, no vayamos a perder más bien esta corona. Dice ahí en Apocalipsis 3:11:
dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces debemos perseverar, debemos seguir adelante, siendo constantes, y eso nos va a permitir pues retener nuestra corona. Dice Mateo 25:21. Vamos a Mateo 25:21. Mateo 25:21 dice lo siguiente. 21. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces pues algo hermoso es que cuando nosotros estemos con el Señor, pues yo quisiera escuchar esas palabras que me dijera mi Señor, bien, buen siervo y fiel. Y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No quisieras escuchar estas palabras cuando estés en la presencia de Dios? Bueno, pues esa es una hermosa recompensa que Dios nos tiene guardada. Es el reconocimiento. Algo importante es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que hacemos cosas y que no son tomadas en cuenta, que otros no valoran, que otros no nos agradecen, no nos dicen, oye, qué bueno que hiciste esto. Pero algo muy importante es que tal vez no estemos en la lista de algunas personas a las que les estamos ayudando en este momento, y se olviden de todo lo que hayamos hecho. Sin embargo, hay alguien que está tomando nota en estos momentos, y ese es nuestro Señor. Y Él nos va a reconocer todo lo que hayamos hecho para Él, sobre todo cuando lo hemos hecho pues de todo corazón, y bueno, pues con la mejor actitud. Y bueno, un tema también que quisiera platicar en este momento es la segunda venida de Cristo. Aquí, bueno, pues es un tema que también llama mucho la atención. Y bueno, pues vamos a ver algunos pasajes. Ahí en Daniel 7, del 13 al 14, ahí en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel, viene Daniel, versículo 7, capítulo 7, versículo número 13. 7:13 hasta el 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, bueno, pues aquí Daniel empieza a hablar acerca ya de esta segunda venida de Cristo, y es algo muy hermoso, porque el saber que el Señor, bueno, ya tiene pensado esto mucho antes. Tal vez para nosotros parezca algo terrible, pero el Señor ya lo tiene preparado, y desde 600 años antes de Cristo prácticamente el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Entonces estamos hablando ya de 2600 años. Desde hace 2600 años se veía y se vislumbraba, y se tenía ya esta visión de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, 370 versículos en 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de este tema de la segunda venida de Cristo. Y bueno, vamos a ver algunos de ellos por demás interesantes y hermosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice ahí, Primera de los Tesalonicenses capítulo número 4, y vamos a ver los versículos del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, lejos de ser algo que nos cause temor, debe ser algo que nos aliente. Debemos alentarnos. Cristo viene por segunda vez y va a ser algo hermoso, va a ser un evento grandísimo. Vamos a ver ahorita más acerca de ello. Mateo 26, 6, 4, Mateo 26, 64 dice lo siguiente aquí en lo que se le conoce como el Apocalipsis de Mateo, que son estos capítulos. Mateo 26, 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que es una venida pues desde las nubes. Así es como vendrá el Señor. Mateo 24, también seguimos en esta porción de la Escritura. Mateo 24, del 32, del 40 al 44. Mateo 24, del 40 al 44 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, esta segunda venida de Cristo, bueno, pues nos habla de una situación en la que no se sabe el día ni la hora. Por lo tanto, debemos estar preparados. Apocalipsis 11:15. Vamos otra vez ahí a Apocalipsis capítulo 11. Y ahí en el versículo número 15 nos dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esta segunda venida de Cristo pues viene a ser pues precisamente la antesala de este reino eterno de nuestro Señor. Entonces, pues bueno, estamos en esa espera y dice también ahí en Mateo, vamos otra vez a Mateo 24, ahora los versículos del 3 al 14. Mateo 24 del 3 al 14 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y bueno, pues aquí nos está dando muchas pautas de lo que son estos últimos tiempos. Y efectivamente, como dice aquí, pues va a haber, como dice en el versículo 7, pestes, hambres, terremotos. Y esto va a ser el principio de dolores. Pero como dice aquí, que se escucharán de guerras y rumores de guerras, pero no es aún el fin. Viene un tiempo difícil en el que dice ahí que unos se entregarán unos se entregarán a otros que creen en el Señor, y realmente pues bueno van a levantarse muchos falsos profetas, y algo que Dios quiere que tú y yo hagamos es perseverar, y que el reino de Dios se predique en todo el mundo, y entonces sí vendrá el fin. Entonces faltan muchas situaciones todavía
por darse, y algo que debemos anhelar es la segunda venida de Cristo. Por eso tenemos que trabajar mucho para que Cristo sea conocido por toda la tierra. Dice ahí en los versículos del 32 al 34, ahí mismo en Mateo 24, versos del 32 al 34, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, bueno, pues todo esto que estamos viviendo nos está avisando, nos está anunciando que precisamente pues ya está cerca, y ya está, como dice aquí, a las puertas. Entonces, bueno, muy tremendo este pasaje, hermoso. Dice ahí en Marcos, vamos a Marcos 13, Marcos 13:32, dice lo siguiente. Marcos 13:32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, nadie sabe cuándo va a ser este tiempo. Por lo tanto, si alguien viene y te dice: yo ya sé cuándo va a ser el fin de los tiempos, cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a ser el fin de este siglo, y te da una fecha, como hemos escuchado infinidad de personas que lo dicen, pues simplemente eso es algo falso, porque nadie lo sabe. Hay algunos grupos que se atreven a decir fecha, y no es así. Entonces no es verdad. Desde un momento eso nos indica que son falsos profetas. Lucas 1, vamos al primer capítulo de Lucas en el siguiente evangelio. Ahí Lucas 1, 30 al 33. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y dice ahí, para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué hermoso este pasaje, pues desde antes de que estuviera Jesús en este mundo, ya se tenía este plan por parte del Señor. Y vamos a Apocalipsis 20, vamos una vez más ahí a Apocalipsis capítulo 20, muy interesante este tema. Apocalipsis 20 del 1 al 2 y después el 10, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dice el verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, pues el enemigo va a ser destruido. Bueno, pasajes muy hermosos. Y aquí hay una gráfica más o menos de lo que son los tiempos finales, cómo los vamos leyendo y cómo podemos irlo esquematizando un poco. Y bueno, de los temas que hemos platicado el día de hoy, bueno, pues vemos aquí este tiempo en el que nos encontramos, que es un tiempo de la iglesia, un tiempo de gracia. Después, cuando veíamos que uno va a ser tomado, pues viene a ser el arrebatamiento. También un tema interesante es el de las bodas del Cordero, que se va a llevar a cabo durante la gran tribulación también, que se va a estar viviendo. Y entonces viene la segunda venida de Cristo después de esta tribulación, como leímos en estos pasajes de Mateo. Y después viene el reino de 1000 años, que vemos ahí también en Daniel 2:44. Y bueno, varios eventos que la verdad están muy interesantes, y valdría la pena que pudiéramos ir estudiando poco a poco. No es el momento, no tendríamos el tiempo de ver un tema o temas tan entrelazados y de tanta bendición e importancia, pero lo que sí puedo decirte es que finalmente Cristo va a vencer. Y aun cuando podamos ver ahí en Apocalipsis algunas figuras literarias que nos expresan dragones y destrucción, finalmente la Biblia termina con esta venida de Cristo que está cerca, y con la victoria de Dios.
Entonces, pues bueno, esa es la buena noticia. Esta historia termina hermosa, termina bien. Y bueno, algunos mensajes que vemos aquí en Apocalipsis, me llama mucho la atención este mensaje a las 7 iglesias. Te recomiendo que lo puedas leer. Es algo hermoso para nuestros días y para todo lo que tiene que ver con los creyentes, pues cómo nos habla el Señor. La verdad es que ahí en los capítulos del 2 al 3 vamos a encontrar estos mensajes. Y bueno, hay diferentes iglesias, la de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y a cada una de estas iglesias, bueno, pues les da algún elogio a la mayoría, también algún regaño y también una acción que hay que realizar. Por ejemplo, a Éfeso les elogia su arduo trabajo, perseverancia, a Esmirna su tribulación por la que están pasando, la pobreza por la que están soportando. En Pérgamo, pues también pues, le elogia que ha permanecido leal. A Tiatira, bueno, pues elogia su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. A Sardis, bueno, pues lo eficaz que están siendo, y a Filadelfia, lo fieles que también están siendo. El regaño que les da también a algunas de ellas, a Éfeso le dice que no ama como al principio al Señor, a Pérgamo le dice que tolera mucho la transigencia, a Tiatira tolera mucho la inmoralidad, a Sardis pues también llega a ser muy superficial, y aquí a la Odisea pues es como que una iglesia muy tibia. Hay que tener cuidado porque todos estos mensajes nos hablan de alguna o de otra manera a cada uno de nosotros, no pensando en diferentes iglesias, ¿no? Hablando de las personas que estamos en una iglesia, el Señor nos da mensajes, y Él invita a llevar acciones, como recordar, arrepentirse, no tener miedo, ser fieles, y otra vez arrepentirse, hay que despertar, arrepentirnos, aferrarnos a Él, ser diligentes y otra vez arrepentirnos. Entonces habla mucho el Señor de que volvamos a Él, que demos la media vuelta si estamos en un mal camino, volvamos al Señor. Este es el tiempo en que nosotros debemos reconciliarnos con Él y buscar hacer su voluntad de la mejor manera, y tomemos entonces estos hermosos mensajes a las iglesias pues de una manera pues como el Señor quiere que podamos considerarlo y empezar a llevarlo a la práctica. Y bueno, quisiera concluir diciéndote lo siguiente en cuanto a los acontecimientos finales. Los cristianos anhelamos que el Señor venga pronto por todos sus discípulos, y Él no retardará su promesa, sino que es paciente. No es que Dios esté tardando, ¿por qué no vienes? Y por eso esté tardando, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y precisamente esto lo vemos ahí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él lo que desea es que nadie se pierda. Él quisiera que nadie se perdiera, y por eso es que Él sigue aplazando esta situación. Debemos saber que estamos viviendo en los tiempos finales. El Señor Jesucristo viene otra vez. Esto es un hecho. El tiempo ha llegado de levantarnos con un nuevo sentido de propósito y de victoria, y también de obediencia. Entonces, pues la invitación que quiero hacerte es que velemos en oración, vivamos en santidad, testifiquemos de Cristo hoy, porque Él viene pronto. Y quisiera leerte Filipenses 1:6, lo leímos hace un momentito, pero nos dice y nos recuerda lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está perfeccionando su obra en ti. Tú debes seguir creciendo, viviendo como vimos ahorita en santidad, orando para que Dios te ayude, te fortalezca, y puedas tú ir teniendo esa victoria que el Señor te está dando. Y dice ahí Apocalipsis también capítulo 22 versículo 20, que es ya de los últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Y ojalá y pueda ser, pues puedan ser palabras de cada uno de nosotros. Sí, ven, Señor Jesús.
que tú y yo el día de hoy podamos tomar pues con seriedad este hermoso tema. A muchos les causa tal vez pues una cierta inquietud. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero Dios no nada más quiere que nosotros nos preocupemos por qué es lo que va a pasar. Él quiere que nosotros empecemos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es una realidad. El Señor viene. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Y el Señor, como vimos ahorita, quiere que estemos cerca de Él, orando constantemente, dependiendo de Él para ser purificados, porque Él está haciendo una obra para que Él termine esa obra. Y también tenemos que hablar de Cristo. Para eso el Señor nos permite estar en esta época. Por eso ha prevalecido en la vida de cada uno de nosotros, porque quiere que sigamos compartiendo del Señor. Que este sea tu mayor deseo y que anheles, como dice aquí su palabra, que venga el Señor. Que Dios te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.